Marvel estaba en la cima del mundo en 2012. The Avengers rompía la taquilla con más de 1.500 millones de dólares y su escena postcréditos nos dejaba una amenaza en las sombras. ¡Thanos, el rompeanos! Las expectativas se dispararon, los frikis y los cómics analizaban cada detalle volviéndose estrellas en YouTube, y el futuro del UCM parecía imparable. Pero ahora viene la pregunta importante, ¿la fase 2 estuvo a la altura? Hoy vamos a ordenar las 6 películas que conforman esta segunda fase, y en el caso de no haber visto la primera parte te la dejo por acá, y luego de eso vuelves a este video. No me digas qué hacer. Así que sin nada más que decir, gente loca, empecemos. Iron Man 3 pintaba increíble. Veníamos de The Avengers. Tony Stark es el personaje del UCM y los trailers eran una locura. Prometían un tono más oscuro, las consecuencias psicológicas de Nueva York, un montón de trajes y encima el mandarín, que es el archienemigo de Iron Man, y todavía interpretado por Ben Kingsley. Todo estaba dado para hacer algo súper grande. Y terminó siendo una mierda. ¡Es una mierda! La película arranca bien. Tony tiene estrés postraumático por lo que ocurrió en Nueva York. Sufre de insomnio y está como loco creando trajes nuevos sin parar. En paralelo aparece el mandarín como una amenaza terrorista. Todo esto mientras figuras del pasado vuelven. Maya Hansen con su experimento Extremis, que básicamente te convierte en una especie de humano de fuego si funciona. Y si no funciona, explotas y mueres. También tenemos a Aldrich Killian, interpretado por Guy Pearce, quien desarrolló junto a Maya esta cosa llamada Extremis. Y acá ya empezamos con los problemas. Aldrich Killian es el verdadero antagonista, y no el mandarín, y su motivación para ser villano es una poronga. El tipo queda obsesionado con Tony porque este lo dejó plantado hace como 10 años. No mames, qué harto. Sumado a esto, toda la construcción del mandarín como una amenaza seria se cae en uno de los giros más polémicos de todo el subgénero. Resulta que solo es un actor contratado por Aldrich. ¿Qué? Sí, el mandarín, el archienemigo de Iron Man, está reducido a un chiste. Esto destruye completamente toda la tensión de la película. Cuando vi esto en el cine me sentí completamente estafado porque los trailers pintaban otra cosa. Y esto no es lo único malo de la película. Por ejemplo, la casa de Tony es bombardeada por su propia incompetencia y como consecuencia tenemos todo un segmento donde Tony cae en un pueblo y se pone a interactuar con un niño random. ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Corta de una forma brutal el ritmo y se siente completamente innecesario. Para colmo, luego de esto tenemos otras escenas súper pedorras en donde Tony pelea sin trajes con armas improvisadas y gadgets, como si fuera una película del Transportador o de Rápido y Furioso. Por Dios, ¿quién quiere ver esto? Es una película de Iron Man. Y para sumarle más caca a la sopa tenemos a Iron Patriot, que en los cómics es Norman Osborn con un traje de Iron Man y es el líder de los Dark Avengers. Pero acá se reduce a un rediseño para War Machine, porque al gobierno de los Estados Unidos en la película War Machine se le hacía muy oscuro. Pero bueno, por mencionar algo bueno, hay algunas escenas de la película que están bien, como el rescate en el avión, que está muy bien logrado. Esta escena es creativa, extensa y probablemente es la mejor de la película. Pero incluso ahí, otro problema más general de la película persiste, el humor muy mal trabajado. ¡Que no puedo hacer nada bien! Constantemente rompe momentos que deberían ser dramáticos, debilitando el tono. Y lo peor es que esto después se volvería costumbre en las películas de Marvel. Y bueno, luego de haber mencionado todas estas cosas negativas, ni siquiera me dan ganas de hablar de las actuaciones, de la música o de la fotografía, que tampoco destacan. Esta película tenía todo para ser una de las mejores del UCM y literalmente fue horrible. Todo esto por malas decisiones creativas. Desperdiciar a este actor, desperdiciar a este personaje de esta forma es un insulto. Para mí es un desastre en la película y la pondría más o menos por acá. Hasta la fecha de salida de esta película es la peor de Marvel. Está horrible. Tal vez la segunda sea peor, pero la verdad es que siento tan estafado que la voy a poner por debajo. Si Iron Man 3 era mala y decepcionante, Thor The Dark World es mala y completamente irrelevante. Después de The Avengers, Thor y Loki vuelven a Asgard. Loki es juzgado por Odín y condenado a prisión eterna. Mientras tanto, en la Tierra, Jane Foster investiga unas anomalías rarísimas que terminan llevándola a otro mundo, donde absorbe accidentalmente una fuerza superpoderosa llamada Ether. El drama acá es que ese poder había sido escondido por el padre de Odín, para que no cayera en manos de los elfos oscuros, unos enemigos antiguos que quieren usarlo para conquistar los 9 reinos. Y ahí entra Malekith, el villano de la cinta, que sí, perdón otra vez por ser reiterativo con lo mismo, un villano de mierda, y estoy seguro que tú ni siquiera te acordabas de este villano. ¿A vos quién carajo te conoce, la puta que te parió? Y de hecho no es que solamente el villano sea olvidable, la película es completamente olvidable. ¿Quién se acuerda de esta película? Lo único importante de esta cinta es el Ether, porque después se revela que es una de las 6 gemas del infinito, básicamente artefactos cósmicos con poder inimaginable que existen desde la creación del universo, al igual que el Tesseracto y el cetro de Loki, que también son gemas del infinito. Después, todo lo demás sobra. Las peleas son aburridas, la película tiene un filtro oscuro con
constante como diciendo, uy, mira qué oscuro que soy, qué maduro. Y el tono es pesadísimo. Lo único que más o menos funciona es la interacción entre Thor y Loki. Porque todo lo demás, todo lo que había hecho bien la primera película, acá pierde el encanto totalmente. La película en sí es aburrida, muy aburrida. ¡Me aburro! Y ese es el mayor pecado de la cinta, ni siquiera entretiene. De hecho puedes saltarte esta película, solo tienes que saber eso, que el Ether es importante, que se lo llevan al coleccionista al final de la cinta para que lo esconda, y que Loki otra vez finge su muerte reemplazando ahora a Odín, que está desaparecido. Y ya está, listo, no te perdés de nada. Para mí esta película va incluso por debajo de Iron Man 3, porque al menos la otra me genera bronca, esta nada, es irrelevante. A nadie le importa. Y fue tan mal recibida que Marvel tuvo que replantearse completamente qué hacer con Thor, llevándolo después a un estilo mucho más colorido y cómico. Pero eso es historia para otro video. Después de dos películas flojísimas, uno podría pensar, ¿Marvel ya se estaba cayendo? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Era el principio del fin? Bueno, no, porque en 2014 ocurrió todo lo opuesto al año anterior. Llegó Capitán América y el Soldado del Invierno. Y para mí hasta el día de hoy subido a este video es la mejor película de todo el universo Marvel. Y no es exageración, antes de esta película el Capitán América no era precisamente el favorito de nadie, pero lo que hacen los hermanos rusos acá cambia todo. Nos situamos después de la invasión, Steve está trabajando con S.H.I.E.L.D. junto a Black Widow. Todo parece normal, hasta que descubre una conspiración gigantesca, no solo dentro de S.H.I.E.L.D., sino dentro del gobierno de los Estados Unidos. La organización que creía destruida después de la Segunda Guerra Mundial seguía viva. Hydra nunca se fue, está infiltrada en todas partes. Y ahí la película despega. El Cap pasa a ser un fugitivo, enfrentándose a todo aquello que alguna vez juró proteger. Mientras aparece una nueva amenaza, el Soldado del Invierno. ¡Cielos, qué macizo! Que no es otro que su mejor amigo Bucky Barnes, que peleaba con él en la Segunda Guerra Mundial, que creyó que estaba muerto, pero resulta que no, y ahora ha sido convertido en un arma, un super soldado, con brazo metálico y sin recuerdos, siendo controlado por Hydra. La premisa es increíble, esto ya no es solo una película de superhéroes, es un thriller de espionaje, muy en la línea de cosas como James Bond o Misión Imposible, conspiración, traiciones y mucha acción. Y encima la ejecución es brutal, las escenas de acción por fin muestran al Capitán América como debía ser, rápido, contundente, imparable. El Soldado del Invierno también es espectacular, con presencia física, cada pelea entre ellos tiene peso, y más sabiendo la carga emocional que hay entre los dos amigos. ¡Que se arden los putazos! El ritmo no cae nunca, la música acompaña perfecto y el elenco responde a nivel. Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie como Falcon, que también es introducido acá, y Samuel L. Jackson. Todos brillan. Lo que pasa acá sí importa. La caída de S.H.I.E.L.D., la revelación de Hydra, la batalla final con los Helicarriers, todas estas cosas tienen consecuencia en el futuro para el UCM. Es una película que claramente no te puedes perder si quieres seguir el hilo de la historia. Podría quedarme acá horas hablando de esta película, y si ustedes quieren puedo hacer un análisis a profundidad de ella. Pero bueno, para cerrar, yo la voy a colocar en el top de esta tier list. Sí, incluso por encima de Iron Man. Gran desarrollo del Cap, de Black Widow y de Nick Fury. Una muy buena introducción para el Soldado del Invierno y Falcon. Un gran espectáculo en general, con una muy buena historia. Para mí, la mejor de Marvel. Ese mismo año, en 2014, Marvel se la jugaría intentando expandir su universo, ahora hacia las estrellas, con un novato James Gunn en la dirección, tratando de replicar el éxito, pero ahora con un grupo de desconocidos, los Guardianes de la Galaxia. Un grupo de individuos marginados, bastante colorido y con una moralidad bastante cuestionable, que terminarían juntándose para vencer a un mal mayor que amenaza a la galaxia. Y la verdad es que a mí me sorprende que esta película haya salido tan bien, porque de verdad es muy buena. Es bellísimo. Hoy los personajes como Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot y Drax, interpretados por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Bradley Cooper, Dave Bautista y Vin Diesel, son parte del imaginario colectivo. Pero es que la realidad solamente los muy frikis los conocían en esa época, y que un poco experimentado Gunn en ese entonces pudiera hacernos conectar tanto con ellos, mostrándonos a través de esta historia que los personajes tienen corazón, la verdad es que es increíble. Porque sí, los personajes son el alma de la película. Sus diálogos, de dónde vienen, cómo terminan convirtiéndose en un grupo por accidente y cómo al final hacen las cosas bien porque saben que es lo correcto. Básicamente, personajes que terminan encontrando el camino. Esto es muy poderoso y está muy bien tratado en la película, por la entrega de los actores y porque el director confía en los personajes. Sumado a esto, la música de esta película es increíble. Me refiero a las canciones elegidas que son de los años 70 que le quedan como anillo al dedo. Otra cosa es el diseño de producción. Fue un aire totalmente fresco. Estos nuevos mundos que visitamos se sienten diferentes, pero que sí te hacen creer que son parte del universo Marvel. Y otra cosa aparte en la cinta es que el humor funciona bastante bien. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Se utiliza de forma inteligente, pero eso sí, da espacio a momentos dramáticos. Lástima que la película flaquea en lo que Marvel nos acostumbra, villanos de mierda. ¿Qué hiciste?
En esta ocasión tenemos a Ronan. Solamente es el tipo malo de turno que quiere venganza contra una raza. Lo único importante de él es que tiene un pasado con Drax y que trabaja junto a Thanos, aquel villano que apareció en las sombras en la primera película de Avengers, que ahora le pide a Ronan que le consiga el orbe, otra gema del infinito para él. En general, Ronan es un villano súper genérico y olvidable que queda obviamente opacado por Thanos, y eso que Thanos aparece en una sola escena en la película. Pero bueno, más allá de eso, la película, como ya dije, es muy buena. Hizo icónico a personajes desconocidos, fue refrescante sin duda para el subgénero, tanto que incluso otros intentarían copiar la fórmula, que esto, bueno, podría ser algo bueno o malo. Pero eso también es tema para otro video. Esta película para mí va también en la cima de esta tier list. No la pondría por encima del Soldado del Invierno, pero sin duda es la segunda mejor película hasta el momento. Y bueno, en 2015 llega por fin la esperadísima secuela de Los Vengadores, con un nuevo antagonista a vencer, Ultron, una amenaza que será incluso mayor de lo que fue Loki y su ejército en 2012. Tenemos a los seres trabajando nuevamente, todo para recuperar el cetro de Loki que terminó en manos del Barón Von Strucker, que pertenece a Hydra. Pero el Barón no está solo. Todo parece indicar que Hydra utilizó el cetro de Loki para experimentar en dos individuos, Wanda y Pietro Máximo, el Flash de Marvel y una piba que puede controlar mentes y la realidad a su antojo. ¿Qué mamada? Aún así, los héroes recuperan el cetro y a nuestro amigo Tony se le ocurre la gran idea de crear una inteligencia artificial archivada que había por ahí para proteger al mundo de futuras invasiones. Mientras ellos descansan por ahí y se puedan retirar. Anda a laburar. Todo esto con la ayuda del poder del cetro y Bruce Banner. Claramente esto sale mal y como siempre las inteligencias artificiales se rebelan y quieren matarnos a todos. En este caso usando una ciudad como meteoro. Personalmente la premisa está bien y Ultron es un personaje muy bueno en los cómics. Y si bien Ultron acá no está mal, la verdad es que creo que se pudo haber hecho algo más imponente y no tan ligero como se hizo, ya que Ultron, siendo una IA asesina, acá tira chistes medio sarcásticos. Y sí, esto en parte tiene sentido porque Tony es el creador, pero bueno, la verdad es que sobra. Ultron está bien, pero no llega ni en pedo al nivel de Loki. Lo siento, el jugador superior es superior. Por algo le llaman superior. La relación entre los personajes siguen siendo buenas como siempre. Da gusto verlos interactuar y hacer boludeces. Algunos roces entre ellos todavía siguen, pero siempre se terminan uniendo para vencer al mal de turno. Pietro y Wanda como personajes nuevos están bien, aunque Pietro dura poco y es menos interesante que el de X-Men que vimos en la versión de Fox. Wanda es más interesante y sería más desarrollada a futuro. Y hablando de nuevos, acá también tenemos a Visión, que lo poco que aparece la verdad es que está muy bien. A mí se me hace un personaje bastante interesante. Como nos tienen acostumbrado en casi todas las películas de Marvel, la acción está muy bien. Y como es una película de los Avengers, la escala es enorme. Todas las peleas con Ultron, contra sus robots súbditos e incluso la pelea entre Hulk y el Hulkbuster de Iron Man. Es muy buena. Pero bueno, ¿recuerdan cuando dije que los chistes iban a empezar a infiltrarse en casi todas las películas de Marvel? Bueno, acá hay momentos dramáticos que son otra vez cagados por los chistes pelotudos para que la gente se ríe en la sala de cine. No. Esto solamente lo que hace es que la tensión de lo que es la gran amenaza se disipe. Como digo, esto no me gusta para nada. La fotografía mejora bastante, eso sí, ya no tiene ese filtro de mierda que tenía en la primera película, se desarrolla más a los personajes y el villano es aceptable. Y las consecuencias de esta película también influyen bastante en el futuro de la saga. Pero la verdad es que no es grandiosa. Para mí es inferior a la primera de Avengers. De hecho, de las 4 películas de los Vengadores que hay hasta ahora, es la más floja para mí. Así que más o menos la voy a poner por acá. La verdad es que ni en pedo la pongo más arriba. Y bueno, sorprendentemente la fase 2 no termina con una película de los Vengadores, sino con una película de Ant-Man, que llegó unos meses después. Llevo 15 meses. Y bueno, sobre esta película es bastante básica, pero entretiene, es divertida. La historia arranca en 1989, donde conocemos a Hank Pym, interpretado por el gran Michael Douglas. Es un científico que creó la famosa partícula Pym, capaz de reducir y agrandar objetos o personas. Hank incorporó esta tecnología en su traje, convirtiéndose en Ant-Man, mientras trabaja para S.H.I.E.L.D. Pero cuando descubre que quieren replicar su fórmula, los manda toda a la mierda y renuncia. ¡Me voy a la mierda! Ya en 2015 aparece Scott Lang, nuestro protagonista, que acaba de salir de prisión. Sí, porque es tremendo chorro el hijo de puta. Le cuesta conseguir trabajo, todo por sus antecedentes, está fundido y ni siquiera puede pagar la manutención de su hija. Pero bueno, con algunas escenas que muestran que en verdad no es mal tipo, a pesar de que es tremendo delincuente. Así que, como no le queda de otra, es junto a sus amigos medios boludos, planea un nuevo robo. Entra a la casa de un viejo con plata, que sí, resulta ser Hank Pym. Ahí Scott roba el traje de Ant-Man, pensando que es lo único valioso. La cuestión es que Pym ya sabía todo esto, y va
básicamente lo termina reclutando porque necesita a un chorro que robe algo por él. Lo entrena, se termina convirtiendo en el nuevo Ant-Man y Scott también termina enfrentándose a su villano de turno. Sí, nuevamente bastante genérico, es básicamente Obadiah Stane versión Ant-Man, que así tiene los mismos poderes de agrandarse, achicarse y todas esas boludeces. Este villano es llamado Darren Cross, también conocido como Yellow Jacket. La verdad es que no hay mucho que decir de la película. Literal, es una película básica de acción superheroica. Su comedia es absurda y claramente está inspirada en películas de robo clásicas. Pero bueno, no peca de ser pretenciosa, saben lo que va y simplemente entretiene. Lo gracioso es que el personaje no sirve para absolutamente nada hasta varios años después. ¡Qué ofertón! Ya que acá se planta la semilla de que hay un universo subatómico en donde la mujer de Hank Pym, que también era una superheroína conocida como la Avispa, con los mismos poderes, se quedó atrapada en este mundo por haberse sacrificado en una misión. Pero como digo, todo el tema del mundo subatómico simplemente es mencionado y no se muestra nada de eso todavía. Nuevamente es una película que puedes no ver si quieres. Solo quédate con que hay una partícula especial que te hace grande o chiquito, que hay un reino cuántico en donde el espacio-tiempo funciona distinto y que Falcon en una parte de la película conoce a Scott. Más allá de eso no te pierdes de absolutamente nada. Personalmente esta película la pongo más o menos por acá. Está me. Si quieres simplemente pasar un rato, mírala. No es mala, pero después de mirarla de seguro ni siquiera te acuerdes. No se acuerda ni Marvel que hizo esta película. La verdad es que incluso me sorprende que haya una trilogía de este personaje, pero bueno. Bueno mi gente, eso fue el video, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like y suscríbanse. Voy a estar trabajando obviamente en la tercera fase de Marvel, que es el gran cierre de la primera etapa. Si les gustaría ver alguna otra tier list o análisis profundo de alguna otra película, no necesariamente del universo Marvel, puedes dejármelo acá abajo en los comentarios. Te dejo algunos videitos por acá si te pinta verlos, y esperen la tercera parte de esta tier list que la estaré subiendo en las próximas semanas. Yo soy la Vagoneta Cinéfila, gente loca, nos vemos.